un poco apretados de tiempo, por lo que le pediría en lo posible brevedad, pero bueno, adelante con su intervención. Muchas gracias a vosotros. ¿Se me oye bien? ¿Sí? ¿Se oye? A ver, pégale un poquito. A ver, ahora. ¿Se oye bien ahora? Sí, sí. Bueno, primeramente quiero agradecer a la Fundación AON y a la Universidad de Navarra que nos hayan permitido, invitado a estar aquí, lo cual siempre es un placer contar lo que estamos haciendo en el centro, y también a todos ustedes por su asistencia. El ciclo hidrológico va a estar lógicamente afectado en un contexto de cambio climático. Si aumenta la temperatura en las capas bajas de la atmósfera, esto va a provocar pues una mayor evaporación, lógicamente, y por lo tanto una mayor precipitación en el conjunto del planeta. Del balance de estos dos aumentos, ¿se me oye mejor? Del balance entre estos dos aumentos tendríamos cómo sería afectada la parte terrestre del ciclo hidrológico, digamos la escorrentía, los caudales en los ríos, en definitiva los recursos hídricos, que es el objeto de mi presentación. Aquí muestro un mapa del último informe del IPCC que nos muestra el cambio medio en la escorrentía anual. Según esto vemos que la escorrentía anual se incrementaría si en las zonas de latitudes altas, en las zonas polares, en las zonas ecuatoriales, sin embargo, disminuiría en estas zonas marcadas por tonos naranjas, por ejemplo, en zonas templadas como lo que es el contexto del área mediterránea donde se ubica España. De manera que en esta hipótesis de un incremento de 2 grados de la temperatura media, ¿mejor así? Muy bien. Pues en este contexto, en esta hipótesis de que la temperatura media se incrementara a 2 grados centígrados con relación a la media del periodo de 1980 a 2010, pues la situación de escasez de España se vería agudizada por el contexto del cambio climático. Voy a referirme a los resultados de una serie de estudios que hemos venido haciendo en el Centro de Estudios Hidrográficos en los últimos 20 años sobre el impacto hidrológico del cambio climático. Sobre todo, haré referencia al último estudio que hemos finalizado en el año 2017. Bien, nosotros vamos a analizar el impacto del cambio climático y, por lo tanto, tenemos que contar con cuál es el clima para el cual vamos a evaluar el impacto. Para ello, necesitamos unas hipótesis climáticas a futuro. ¿Cuál va a ser el clima a lo largo del siglo XXI? Para eso contamos con la colaboración de los climatólogos, de la Agencia Estatal de Meteorología especialmente. Entonces, estas simulaciones del clima se hacen con modelos climáticos de circulación general de la Tierra, que simulan el clima desde el pasado hasta el momento actual, y a partir del momento actual siguen simulando el clima hasta finales del siglo, por ejemplo, XXI, introduciendo en este caso diferentes hipótesis de emisiones de gases de efecto invernadero, los RCPs que contaba anteriormente el presidente de AEMET. De este modo, pues tenemos unos resultados de estos modelos que luego se regionalizan para hacer estudios de detalle. Se regionalizan para España teniendo datos, valores simulados de precipitación, temperaturas, en una serie de puntos 11 aldeas pequeñitas. Estos procesos de regionalización, por ejemplo, los realiza la Agencia Estatal de Meteorología. En el estudio de 2017 hemos utilizado 12 proyecciones climáticas que fueron producto del consenso entre la Agencia Estatal de Meteorología, la Oficina Española de Cambio Climático y nosotros. Es muy importante ver cuál es la selección del clima futuro, porque en función de cuáles sean estas hipótesis climáticas futuras vamos a tener unos impactos u otros. Por eso digo que estas 12 proyecciones fueron seleccionadas de común acuerdo con los trabajos de la Agencia Estatal de Meteorología. Las 12 proyecciones que hemos utilizado son fruto de hacer simulaciones utilizando modelos climáticos de circulación general, uno francés, uno alemán, uno ruso, uno chino y 2 japoneses. Estos 6 forzados con 2 escenarios de emisiones. RCP 4,5, que es el que comentaba de moderadas o bajas emisiones, y un escenario 8,5, el de más altas emisiones. Al final tenemos los valores simulados en una serie de estaciones, como vemos ahí, de temperatura mínima y máxima,
y de precipitación. Los valores de partida son valores diarios para un periodo de control 1961 a 2000 hasta, por un lado, que es el denominado periodo de control, y también tenemos valores diarios simulados hasta finales del siglo XXI, hasta el año 2100. De manera que, por ejemplo, hay un valor del 12 de abril del 2062, un valor de precipitación, temperatura mínima y máxima. Con todos estos valores, lo que hacemos en el centro, digamos que estos son los valores de partida nuestros, hacemos todo un tratamiento de estos valores. Al final lo que obtenemos son unos mapas mensuales de valores de variables climáticas que son la entrada en nuestro modelo hidrológico. El modelo hidrológico SIMPA, que es un modelo que hemos elaborado en el Centro de Estudios Geográficos. De ese modo obtenemos una simulación del ciclo hidrológico y unos mapas mensuales de variables hidrológicas que tras su tratamiento nos da estos resultados, cambios estimados en 3 variables climáticas y una serie que están aquí en azul y una serie de variables hidrológicas, como por ejemplo los caudales en los ríos. Al final obtenemos cuál es la variación de los caudales en los ríos en el siglo XXI debido al cambio climático. Esto se hace para 3 periodos futuros de impacto de 30 años, 2010-40, 2040-2070 y 2070-2100, respecto a los valores medios del periodo de control de 40 años, 1961 al año 2000. Este análisis se ha hecho en 500.000 puntos, en 500.000 celdas en las cuales se ha reticulado la superficie de España. Y esto se ha hecho para 12 veces, para cada una de las proyecciones climáticas que hemos comentado anteriormente. Bueno, hay un gran volumen de información y, bueno, pues hay que trabajarlo con los sistemas de información geográfica habituales. Lo primero que se hace en los estudios de impacto es, de alguna manera, ver cuál es la fiabilidad de estos climas, de estas hipótesis climáticas. ¿Los modelos climáticos reproducen bien la realidad? Para ello se hace un contraste entre los datos observados en este periodo, observado 1961-2000, y los valores simulados por estos modelos. Lo que vemos es que los modelos simulan bastante bien las temperaturas observadas. Vemos a la izquierda, en línea azul más gruesa, los valores observados y en los diferentes colores los valores simulados por los modelos. En ACISAS está desde octubre a septiembre. Empezamos nosotros en octubre, que es cuando en hidrología empezamos el año hidrológico, ¿no? Vemos que reproducen bastante bien las temperaturas. Sin embargo, a la derecha vemos que los modelos simulan peor las precipitaciones. Y sobre todo simulan bastante peor las precipitaciones intensas, tal como comentaban antes el presidente AEMET, el simular un proceso convectivo que produce estas grandes variaciones espaciales, pues es todavía objeto de problema en los modelos climáticos. Sobre todo si hacemos una simulación como hasta finales del siglo XXI. Bien, ahora ya entrando a resultados, bueno, esta es una gráfica similar a la que se ha mostrado antes, los modelos pronostican un incremento de la temperatura en todos los casos. También es una gráfica parecida a la que se ha mostrado antes con relación al cambio en la precipitación. Aquí se muestran en cada una de estas 500.000 celdas cuál sería el cambio en escorrentía para los valores medios del periodo 2010-2040 respecto a los valores medios del periodo 1961-2000, considerando el escenario de emisiones 4,5. Son los 6 modelos. En verde vemos un aumento de escorrentía, en marrón y naranja es una disminución de escorrentía. Lo primero que destaca al ver estos 6 modelos es la discrepancia de resultados según los modelos. Hay algunos modelos que pronostican una reducción de escorrentía, como por ejemplo el modelo japonés de abajo a la derecha o el de arriba a la izquierda, que es el modelo francés, mientras que el resto de los modelos pues parece que apuntan más hacia una reducción de recursos. Lo que hacemos es, pues vamos a ver la media de estos 6 modelos. Entonces obtenemos este resultado de aquí, ya parece más claro, ¿no? Que en las cuencas atlánticas se pronostica una reducción de escorrentía con tonos ocres y el aumento de escorrentía se restringiría a la zona del noreste de España. Esto es para el escenario 4,5 y el periodo 2010-2040. Para el escenario 8,5 van dominando más los tonos marrones. Digamos que si hay más emisiones serían mayores las reducciones de escorrentía. Y en los diferentes periodos vemos que conforme nos
adentramos en el siglo XXI y llegamos hasta finales de siglo, las reducciones en escorrentía serían más habituales. Lo anterior es la escorrentía generada en cada una de estas celditas. Si esta escorrentía la acumulamos según la red de drenaje, lo que tendremos son cambios en los caudales de los ríos, como figuran en estos 6 mapas, que son similares a los que he mostrado anteriormente para el periodo 2010-2040 frente al periodo de control 1961-2000. De este modo, por ejemplo, se pueden hacer evaluaciones de cómo cambiarían los caudales actuales en diferentes puntos de la geografía española. Así, por ejemplo, el caudal del río Ebro en Zaragoza es actualmente de unos 9.000 hectómetros cúbicos año y vemos cómo podría evolucionar conforme hacia el siglo XXI según lo que nos dicen los diferentes modelos. En azul, los del escenario de menos emisiones y en rojo los del escenario de más emisiones. Vemos que la amplitud de estos valores nos indica la incertidumbre en los resultados. Lógicamente es mayor esta incertidumbre conforme nos alejamos en el tiempo, conforme nos acercamos a final de siglo. Y vemos que esta incertidumbre es mayor en el Guadalquivir en Sevilla que, por ejemplo, en el Ebro en Zaragoza o en el Miño Nobrense. Bueno, esto es una tendencia año a año de cómo evolucionaría la escorrentía anual en España. Para el escenario 4,5 vemos el margen de incertidumbre, que es la franja gris. Vemos en rojo la media de los modelos y cómo esta tiene una tendencia decreciente con una pendiente de 0,14, siendo esta pendiente inferior en el escenario 8,5, lo que indica que la disminución, la tendencia es más negativa en el escenario de más altas emisiones, como cabía esperar. Bien, este es un resumen del cambio en la escorrentía en España para cada uno de estos 3 periodos del siglo XXI. Vemos que hay algunas proyecciones que pronostican un aumento de la escorrentía, sobre todo en el primer periodo, pero también en los otros 2 periodos. Pero también vemos que la mayoría de las proyecciones, así como la media de las mismas, pronostican un descenso de la escorrentía media en España, que sería mayor para el escenario de emisiones 8,5. Este análisis que hemos hecho para el conjunto de España también se ha hecho para cada una de las demarcaciones hidrográficas en España. De este modo, estos valores se están siendo utilizados en la planificación hidrológica. Por ejemplo, en el plan hidrológico del Ebro, que se está ahora mismo realizando para el periodo 2021-2027, tiene un horizonte lejano que es el año 2039, donde estos valores medios del impacto del cambio climático se tienen en consideración. Aquí también se puede ver como, en tonos verdes, aquí se muestran los valores máximos, medios y mínimos de la variación de escorrentía de manera porcentual. Entonces, lo que vemos en tonos verdes es donde habría un incremento de escorrentía, mientras que en los tonos naranjas o rosas, donde se pronosticaría un descenso de escorrentía. Lo que vemos es que los descensos de escorrentía serían más intensos hacia el sur de España, así como en los archipiélagos. A la vez que se produce o que se pronostica que se reducirían los recursos hídricos, se reduciría la escorrentía, también hemos detectado que habría un cambio en la estacionalidad de la misma, de manera que tendería a concentrarse alrededor del mes de febrero. Hemos elaborado una aplicación informática que se denomina CamRec, que es una aplicación en QGIS de libre difusión, es gratuita, que cualquiera puede descargarse, cualquiera puede utilizarla y hacer los análisis de cambio en estas variables hidrológicas pues en aquella zona que les sean de interés. Además de que el futuro parece que hay un pronóstico de que en el futuro habrá menos recursos hídricos, habrá por lo tanto más escasez, también hemos detectado que al menos en la mitad de los modelos, pronostican un incremento en la frecuencia de sequías. En estas gráficas, por ejemplo,
Bueno, en esta gráfica del centro de arriba podemos ver que la línea azul marcaría la situación en el periodo de control y vemos como hacia futuro bajan las líneas para un mismo valor de abscisas. Baja el periodo de retorno. Significa que aumentaría la frecuencia de las sequías hacia futuro, claramente según 3 de estos 6 modelos. Mientras que los otros 3 no dan resultados concluyentes. Y ya voy a acabar mencionando el impacto que puede haber sobre las inundaciones. Este mapa lo he tomado también del IPCC e indica cómo varía el periodo de retorno para una inundación de 100 años del siglo XX en la década de los 80. En azul vemos aquellas zonas donde se incrementaría la frecuencia de inundaciones, mientras que en rojo están marcadas aquellas zonas donde habría un descenso en la frecuencia de inundaciones. Vemos que España tiene zonas azules, zonas rojas. Entonces, bueno, estos son mapas generales. Nosotros en el año 2010 hicimos ya un estudio de cómo cambiarían las precipitaciones máximas. Queremos hacer un estudio de cómo cambiarían las inundaciones, la frecuencia de inundaciones debido al cambio climático. Empezamos con un análisis de las precipitaciones máximas y lo que podemos decir es que no detectamos una clara señal de cambio. En parte, yo creo motivado por las dificultades que tienen los modelos climáticos de simular los eventos extremos. Ahora mismo hay otra serie de estudios que se están llevando a cabo en los cuales parece que una serie de proyecciones del proyecto europeo CORDES están dando ya resultados más clarificadores. Pero todavía yo creo que ese es un tema que está pendiente de obtener resultados más clarificadores. Bien, estas son las conclusiones. Yo primero marco la palabra incertidumbres y quiero hacer una reflexión personal. Llevo yo 15 años trabajando en temas de cambio climático, diría que 11 o 12 de manera intensiva, y lo que puedo decir es que cuanto más sé que sé muy poco. Entonces a mí a veces me preocupa cuando la gente tiene opiniones muy firmes sobre el cambio climático y yo digo, pues va a ocurrir esto, ¿no? Y esto es así, y digo, ostras, pues debe tener unos conocimientos francamente de muchos años, ¿no? Yo creo que, no sé si es por mi parte científica, los científicos problemas y las incertidumbres que el conocimiento, ¿no? Pero yo creo que esto es importante recalcarlo, ¿no? A pesar de esto, de estas incertidumbres, es cierto que la mayoría de los modelos analizados estiman un descenso de recursos hídricos para España a lo largo del siglo XXI. El descenso sería más acusado hacia el sur, hacia finales de siglo y en el escenario de más emisiones. Se detecta una ligera tendencia a concentrarse la escorrentía alrededor del mes de febrero. Y aparte de que hay unas estimaciones de que habría menos agua, también cambiaría el régimen de sequías, haciendo estas más frecuentes. Esto hay un consenso relativo y no hemos detectado una clara señal de cambios en las lluvias máximas y, por lo tanto, en el régimen de inundaciones. Bien, esto es todo. Aquí muestro 2 páginas web en las cuales pueden obtener información sobre el informe que hemos llevado a cabo, así como esta aplicación informática que les he comentado, la cual pueden descargar gratuitamente. Muchas gracias.